Y ahora aprovecho para invitar a nuestro querido Carlos Lugo, oficial para las Américas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Carlos Lugo, muy bienvenido. Es un placer tenerlo y la pantalla ahora es suya. Muchas gracias. Muchas gracias y voy a poner el cronómetro para no pasarme de los 12 minutos. Voy a compartir rápidamente. Perdónenme un segundo que ya estoy perdiendo un minuto. Ok, bueno. Me pidieron que hablara de las TIC y la sociedad digital y, por supuesto, en el marco de un debate jurídico y de derecho digital. Lo primero que a mí se me viene a la mente, teniendo en consideración que en el mes de marzo tendremos la próxima cumbre de la Sociedad de la Información y que hay muchísimos debates contemporáneos en torno a ese proceso y a la garantía de esos derechos digitales y a la construcción de una verdadera sociedad digital en el mundo. Lo primero que a uno se le ocurre en un estado ideal de la sociedad digital, pues es contar con el grupo de ciudadanos, con toda la ciudadanía debidamente conectada, una ciudadanía que además de estar conectada, pues ejerce otros derechos, accede a otros servicios, protege sus derechos frente a la sociedad y frente a los estados, frente al gobierno, participa, se educa, etcétera. Es decir, utiliza la tecnología como esa herramienta para desarrollar los diferentes aspectos de su vida económica y social. Y, por supuesto, sus procesos de participación. Ese es el estado ideal y uno pensaría al hablar de una sociedad digital que estamos en una sociedad donde todos los ciudadanos están accediendo a esos derechos, pero que además lo hace de manera segura, de manera consciente, donde sus datos son protegidos, donde sé qué términos y condiciones estoy aceptando al utilizar cada una de las herramientas tecnológicas para ese proceso de vida cotidiana. Entonces, si yo hiciera o si hiciéramos una revisión de cómo vamos en ese proceso, el primer tema que se me viene a mí a la mente es pensar si de cara a los derechos digitales, el primer derecho, que es el derecho a la conectividad, a poder acceder a la conectividad, está o no siendo garantizado el día de hoy. Y utilizando datos y cifras del reporte global de conectividad de la UIT, publicado en diciembre de 2022, con las cifras más frescas, pues nosotros encontramos que aún 2.7 billions, es decir, 2.700 millones de ciudadanos, aún no tienen garantizado ese derecho a la conectividad, es decir, aún nunca han utilizado Internet. Por lo tanto, todavía llegar a ese estadio ideal que yo les contaba al inicio de mi intervención, pues todavía tiene un gran paso y es lograr que ese 34% de la sociedad que aún no está conectado lo logre, porque ese 5.3 billones o 5.300 millones representa al 66% de la población. Hemos avanzado en los últimos 2 años como consecuencia de la pandemia y de las políticas y regulaciones derivadas de ella, por supuesto que sí, pero todavía no es un derecho garantizado para la totalidad de los ciudadanos. Si nosotros hacemos el zoom para ver dónde más tenemos esa brecha o ese gap de conectividad a Internet, sin hablar de Internet de banda alta y con todas las condiciones que requerimos para acceder a los servicios y derechos de los que estamos hablando y hemos venido hablando hoy, vemos que, bueno, las Américas tienen un porcentaje de 83% de personas que utilizan o han utilizado Internet en el último año, pero aún continentes como el africano, pues el 40% es una cifra muy inferior si se compara con las demás regiones del planeta. Por lo tanto, tenemos con ese 66% mundial una gran responsabilidad de garantizar ese derecho a la conectividad. Y si le hacemos un zoom más cercano, pues vemos por supuesto que la ruralidad y la conectividad en las zonas urbanas pues presenta una brecha bastante grande aún y por lo tanto el derecho no se encuentra garantizado, no en todos los continentes, no para todos los ciudadanos y mucho menos y mucho más difícil si se trata de zonas apartadas o zonas rurales. Otro tema interesante, y si vamos de cara al derecho y al derecho a la conectividad, pues es también hablar de si esa tecnología que está llegando, pues es una tecnología equitativa, una tecnología
que podría equipararse en todas las regiones. Vemos que en materia de modernización de redes móviles, por ejemplo, la tecnología de 4G que nos está garantizando un acceso a banda ancha cada vez es mayor, por lo tanto, pues es un punto a favor. Sin embargo, como vemos en esta cifra, ese derecho a la conectividad pues no está totalmente garantizado en todas las regiones, en los países de menor ingreso, y por supuesto aún quedan algunos rezagos de tecnologías o de zonas donde solo hay acceso a tecnologías de 2G y de 3G. Por lo tanto, pues se ha avanzado mucho, pero sigue siendo un gran reto importante. Y otro tema que está siendo también un obstáculo, una brecha para garantizar el acceso a este derecho de la conectividad, pues se trata sin duda del costo y de la asequibilidad a este servicio de Internet. Si nosotros vemos ese ideal de 2% de los ingresos por ciudadano, de los ingresos brutos al año, pues vemos del National Income Per Cápita, vemos que por supuesto en regiones como las Américas y regiones como África, todavía estamos por fuera de ese límite, teniendo un costo del acceso a Internet bastante más elevado. Por lo tanto, en nuestra región, un gran reto también para lograr y garantizar este derecho. Entonces, viendo ese primer gran derecho, para poder hablar de sociedad digital, que es el derecho a estar conectado y estar conectado a un Internet de banda ancha, damos un siguiente paso y es, bueno, y los que están conectados, están digitalizados, efectivamente han construido una ciudadanía digital que garantice, por supuesto, acceder a todos estos derechos y hacer un uso productivo, un uso significativo de Internet. Eso es lo que llamamos, y está llamando la UIT, Internet significativo o Meaningful Connectivity, y eso nos lleva a una nueva reflexión y otros datos que también fueron publicados en el reporte anual de conectividad que les estoy presentando el día de hoy. A partir de ahí, sin duda, hay un gran reto para la política pública y para la regulación y para la estadística en los países, y tiene que ver con empezar a medir más allá de solo el acceso, la conectividad, el uso y el número de dispositivos que existen, el número de líneas y quiénes y cuánto hacen uso, para entrar a hacer y establecer estadísticas e indicadores mucho más profundos con métricas que propone la UIT, que tienen que ver con el uso, por supuesto, con los hogares conectados, pero también con las comunidades que hacen uso de manera intensiva, con los negocios que hacen uso de manera intensiva, con un foco mucho más profundo a cómo está construida la infraestructura económica, la infraestructura vial y el uso de la tecnología en dicha infraestructura. Por supuesto, los datos de asequibilidad, de competencias y habilidades, y por supuesto los temas de seguridad. Eso nos trae grandes retos y grandes transformaciones que requieren los marcos legislativos y los marcos regulatorios, y ahí hago un foco muy especial en que, por supuesto, el desarrollo y el soporte a nuevos negocios digitales, la garantía de los nuevos derechos, los marcos regulatorios para el uso de estas tecnologías emergentes empieza a ser un reto bastante importante para reguladores y legisladores, y de eso, pues al final en mis conclusiones haré un zoom mucho más importante. Voy a hacer un par de reflexiones más y tienen que ver con, por supuesto, existe una tendencia en los próximos años a que los más jóvenes sean mucho más ciudadanos digitales. Estamos viendo que el 94% de los jóvenes de las Américas hace uso de Internet o tiene conocimiento sobre Internet. Por lo tanto, la construcción de esta sociedad digital se está consolidando, pero si nosotros nos vamos a las mediciones que quisimos hacer desde la UIT sobre el uso y las competencias y habilidades que tienen estos jóvenes y que tienen en general los ciudadanos, a día de hoy encontramos algunas falencias que también se convierten en otra brecha, que es la brecha de ciudadanía digital. Y esa brecha, por ejemplo, si nosotros medimos estos 5 indicadores, que es el básico, que es el uso de Internet, pero además habilidades para comunicación, habilidades para resolver problemas, para crear contenidos y para poder trabajar de manera segura con información y datos estadísticos en línea. Por supuesto, encontramos que, por ejemplo, en el tema de alfabetización y habilidades de comunicación, en el 25% de los países, menos del 17% de los ciudadanos tienen
tienen estas competencias. Y así, si empezamos a hacer el análisis en cada una de las habilidades, en el tema de comunicación y colaboración, encontramos que en el 25% de los países, menos del 32% de los individuos tienen estas habilidades. En el tema de seguridad digital, por ejemplo, que es fundamental para garantizar una ciudadanía digital efectiva, menos en el 25% de los países, menos del 11% tienen estas habilidades, y así vemos que, y de manera general por el tiempo, tenemos una brecha significativa en habilidades, en construcción de ciudadanía digital. Si nosotros vemos los 9 elementos que yo a lo largo de mi carrera he insistido en los elementos de ciudadanía digital propuestos por Mike Riegel, vemos que pues la falta de estas habilidades de comunicación, resolución de problemas, uso seguro de Internet, también se le debe sumar el conocimiento de derechos y deberes, el conocimiento de derechos de autor y otros que son requeridos para que un ciudadano sea considerado un ciudadano digital de manera integral. Y dicho esto, y quedándome 2 minutos para terminar mis 12 minutos, quiero concluir con el siguiente paso, y es de la ciudadanía digital a la identificación de esos nuevos derechos digitales. Y cierro con esos debates contemporáneos que han mencionado aquí. El profesor Telles lo mencionó de manera integral, pero yo quiero poner 4 ejemplos que hoy deben hacer parte de esas agendas legislativas y agendas regulatorias de manera fuerte. Lo primero es de cara a estos ciudadanos digitales que aún, como ustedes lo ven en las cifras y estadísticas, presentan falencias en el desarrollo de competencias y en el conocimiento de los derechos y de las implicaciones legales que tiene la digitalización, la transformación digital en general. Pues, ¿cuál es la postura o cuál debe ser el análisis jurídico frente a las decisiones automatizadas? ¿Qué dicen los marcos regulatorios? ¿Cómo se enfrenta un ciudadano común y corriente o un ciudadano digital ante las decisiones automatizadas? Está el componente de identidad digital, otro tema también relevante para quienes están estudiando e investigando en derecho digital. ¿Cómo están los marcos y cómo están las estructuras de las registradurías y del Estado civil en los diferentes países frente a la adopción de la identidad digital? Colombia, por ejemplo, ha avanzado, hay muchísimo que discutir allí, a manera de ejemplo. Otro tema tiene que ver con la nueva generación en protección de datos, y aquí yo quiero hacer un paréntesis muy especial, y es que está preparado, y es más que todo una reflexión, una pregunta: ¿están preparados los ciudadanos para entender los términos y condiciones del uso de todas las plataformas y del tratamiento de sus datos? ¿Cómo es realmente ese consentimiento informado? ¿Existe o no? Y cada vez se convierte en un tema de debate mucho más relevante si damos cuenta de cómo va, en las cifras que mostré anteriormente, el proceso de adopción y apropiación de tecnologías y la construcción, sobre todo, de la ciudadanía digital. Y finalmente, un tema que en las plataformas de inteligencia artificial, machine learning y otras es importante, como el tema de discriminación algorítmica y cuál es la posición jurídica de los países frente a este tema. Y quiero, a manera de ejemplo, y ahora sí para cerrar, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, está la decisión de la resolución de la Comisión Europea en el 2018, que muchos otros países han tomado como referencia y que se vuelve una tendencia dentro de estos debates contemporáneos, y es establecer esas condiciones jurídicas y esos principios éticos en el uso de la inteligencia artificial, donde pues, yo quiero resaltar, por ejemplo, el propósito ético que tiene que ver con la garantía de la autonomía de los seres humanos frente a la inteligencia artificial, la protección de los más vulnerables, la confiabilidad desde el diseño, por supuesto, el fomento a la investigación y el desarrollo para tener una inteligencia artificial confiable, la prevención de riesgos, la privacidad y muchos otros temas que vienen siendo importantes y tema de estudio dentro del derecho digital. Me pasé 1 minuto y 48 segundos, pero traté de resumir un tema que es muy importante y que definitivamente nos debe llevar a la principal reflexión, y es si nuestro marco legal, jurídico y las reflexiones dentro de nuestros países está permitiendo, uno, garantizar el derecho a la conectividad, pero en segundo lugar, la construcción de ciudadanía digital para llevar a esos debates contemporáneos en torno a los nuevos derechos digitales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Perfecto sus reflexiones
y las cuestiones que has traído. Estamos preparados para esto, ¿no? Estamos nosotros preparados para la ciudadanía digital. Muchas gracias por compartir todo eso con nosotros.